Hola, buen día. Mi nombre es Joseph Linares Marín, integrante del proyecto curricular de licenciatura en Química de la Universidad Distrital. En el día de hoy daré una clase sobre lo que sería la historia de la química. Bueno, ¿qué es la química? La química es una rama de las ciencias que se encarga de estudiar la estructura y los enlaces de la materia. Pero, ¿cómo surgió esta ciencia? Bueno, pues todo tiene un inicio y antes de que fuera llamada química se le conocía con el nombre de la alquimia. La alquimia fue un periodo de tiempo en el cual los no se basaban en el método científico, sino que se basaban en los conocimientos empíricos que algunas personas tenían y iban teniendo conforme se iba evolucionando en esa escala. Eh, la alquimia fue un periodo bastante prolongado, digámoslo así, en el cual se tuvo que hacer muchas modificaciones para que se pudiera avanzar hacia la química. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de la alquimia? Pues encontrar la piedra filosofal, encontrar remedios que curen distintas enfermedades, pócimas, algo como mágico, como de magos o de brujas. Entonces, ese periodo, como lo acabo de decir, duró bastante tiempo y pues hasta tanto así que fue hasta el siglo XVIII en el cual se pudo consolidar como una ciencia. Entonces, pues continuamos con lo que sería siglo siglo tercero más o menos, en donde hubo participación también de las mujeres, de las alquimistas como María la Judía o Mary Miodrag. Entonces, María la Judía se le conoce por haber inventado el baño de Marías. Entonces, ese proceso nos ayudaría más adelante a avanzar con más técnicas, más sofisticadas para laboratorios. Bueno, entonces también podemos ver filósofos griegos, también tuvieron que ver con la historia de la química, también como el modelo atómico, y solo lo iré explicando más adelante. Entonces, continuamos con lo que sería más o menos siglo XIV, XV en el Renacimiento. Hubo un médico y un alquimista que dio grandes aportes, el cual fue Paracelso, el cual dijo una frase muy interesante que hasta el día de hoy sigue teniendo bastante lógica, que es la cantidad de una sustancia es lo que determina qué tan venenosa pueda llegar a ser. También podemos ver en este cuadro civilizaciones como la egipcia también hicieron sus contribuciones para que los del Renacimiento pudieran traer todos esos conocimientos y irlos mejorando. Entonces, basándome pues en este diario, también podemos encontrar lo que sería la, el desarrollo de la química moderna y también lo que sería del flogisto a la oxidación. Bueno, el flogisto era como un pensamiento antiguo que tenían acerca de las sustancias que se iban quemando y no se sabía qué era lo que liberaban. Entonces pues pensaban que lo llamaron a eso que desprendió el flogisto, por así decirlo. Bueno, fue hasta el siglo XVIII más o menos, eh, que el gran científico y uno de los pioneros para que
alquimia pasase a llamarse química fue Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier fue un científico muy importante del siglo XVIII, de origen francés. Él trabajó con su esposa Marianne Pauset y gracias a él se descubrió lo que hoy sería uno de los elementos más fundamentales para la vida, el cual sería el oxígeno. Y ahí también hubo como una revolución, ya que el flogisto se cayó y se manejaría lo que sería o la oxidación. Entonces, Lavoisier fue contemporáneo a John Dalton, el cual también fue un químico de origen inglés que trabajó de manera empírica lo que serían los modelos atómicos. Entonces, para que Antoine Lavoisier pudiera descubrir el oxígeno y hacer otros aportes a la ciencia, se basó en experimentos y en datos que ya había tomado John Dalton. Pero ¿cómo lo haría? Si hablaban diferentes idiomas, pues todo está en la increíble Marianne Pauset. Ella fue la que le traducía los trabajos e incluso fue la que hizo mayores aportes. Bueno, seguimos con el periodo de la electroquímica. Ahí podemos ver en este apartado podemos ver a Michael Faraday y a John Jacques Berzelius, el cual fueron dos pioneros en el campo de la electroquímica y pudieron definir y asociar la química a fenómenos eléctricos. Bueno, acá también tenemos lo que sería enlace químico, lo cual Berzelius también hizo grandes aportes con otros científicos. Y posterior a ello llegaría a lo que sería la periodicidad química, es decir, cómo se fueron acoplando los elementos químicos en una secuencia para así formar lo que hoy conocemos como la tabla periódica. De ahí pasamos también a lo que sería pues el concepto de mol, eso ya vendría siendo más que todo en el siglo XX. En el siglo XX fue lo que fue como el auge de la química, se podría decir, ya que se descubrieron nuevos elementos, se acomodaron en una tabla periódica, hubieron más congresos y pudieron pues consolidar las bases de la química. Entonces, congresos, por ejemplo, el de Calra, con la participación del famoso Dmitri Mendeleev, el cual fue un gran químico que contribuyó en gran medida a la organización de estos elementos químicos de una manera muy inteligente y muy cautelosa. Bueno, también podemos ver personajes como Joseph John Thomson o Ernest Rutherford, los cuales fueron los pioneros en el descubrimiento de las partículas subatómicas. Thomson descubrió el electrón, Rutherford descubrió el protón y un estudiante de Rutherford descubrió el neutrón, el cual sería James Chadwick, más o menos en la década de los 30. Bueno, continuando un poco. Bueno, en las teorías estructurales del átomo
ya, ya aparecen pues científicos como lo sería Niels Bohr, eh, que acompañado pues de Rutherford y en las teorías de Atom pudieron dar fin, o mejor dicho, estructurar de mejor manera la concepción de lo que sería un átomo. Bueno, muchas gracias por ver, hasta luego.